Bienvenidos a la Homeschool. Mi nombre es Eduardo y voy a ser su maestro. Primero, ¿qué es la Homeschool? Es el término que se refiere a la educación escolar impartida en el hogar. Es una alternativa que consiste en unificar todos los ámbitos educativos en el contexto familiar fuera de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. El fundador de la corriente Homeschool, John Holt, sin estudios ni experiencia, comenzó a dar clases en una primaria. Disfrutaba mucho estar en compañía de los niños, le gustaba mucho observarlos, ver cómo aprendían, cómo reaccionaban, y le intrigaba ver cómo niños que eran brillantes y vivarachos en el patio de juegos se volvían opacos y retraídos en el salón de clases. John escribió sus dos primeros libros en base a las notas de su diario: How Children Fail, el fracaso escolar; How Children Learn, cómo aprenden los niños. Afirma que las escuelas fomentan la competencia y la ansiedad y que los niños fracasan en ellas porque sienten miedo a ser humillados o castigados. Holt sugirió que las escuelas deberían ofrecer muchas cosas interesantes para ver y trabajar y en las que se les permitiera a los niños aprender a su manera, ya sea leer, hablar y escuchar, o actividades al aire libre. Se crearon alrededor de 1000 escuelas privadas alternativas con 50 alumnos cada una inspiradas en sus ideas, pero todas fracasaron. Ya que según Holt decía que todo esto era porque nadie quiere mejorar las escuelas. Convencido de que el cambio no estaba en la escuela, escribió su libro Instead of Education, en vez de educación. Después de la publicación del libro, Holt fue contactado por varias familias de todo Estados Unidos que habían tomado la decisión de educar a sus hijos en casa. A partir de entonces, Holt comenzó la publicación de una revista dedicada a la educación en el hogar llamada Growing Without Schooling, Creciendo sin escolarización. Este tipo de educación es un método ancestral empleado hace siglos. Los conocimientos eran impartidos de generación tras generación, englobado en el seno de la familia. Podemos diferenciar tres tipos de homeschooling: educación libre, el niño descubre capacidades y habilidades y su potencial; educación curricular, la responsabilidad de los padres y el sistema educativo; educación intermedia, establece un punto intermedio entre los dos tipos de educación anteriormente descritos. Estos modelos educativos estaban presentes antes de existir la educación obligatoria: la educación intermedia, la educación libre y la educación curricular. Pero con la aplicación de las nuevas leyes y su obligatoriedad, estas fueron perdidas por algunos años, pero algunas familias de algunos países del mundo hicieron apostar igualmente por la educación a casas superiores. La pregunta es, ¿por qué las familias escogen el homeschooling? La implicación en la educación de los hijos e hijas que supone hace necesaria la dedicación de un tiempo y espacio muy valiosos, que lamentablemente no siempre otorgamos a nuestros pequeños. Estos son los aspectos positivos: los vínculos afectivos se refuerzan, la vivencia de momentos únicos, carga emocional y la dinámica familiar se transforma. No se trata solo de la formación académica, sino de la implicación y dedicación al desarrollo andrómico de los niños y niñas. Aunque las razones para escoger la modalidad educativa son muy diversas, estas responden a las características de cada familia y a las necesidades también de cada una de ellas, dependiendo de los miembros. Los motivos más comunes para decantarse por este método de enseñanza encontramos: religiosos e ideológicos, colegios lejos de casa, zonas rurales, familias que no están de acuerdo con la formación impartida en los centros escolares, familias a las que no les gusta la enseñanza de los centros escolares próximos a su hogar. Estar en contra de algunos valores que se transmiten en la escolarización tradicional, como la competitividad, la búsqueda de un proceso de aprendizaje más personalizado y que se pueda adaptar a las características de cada niño o niña. El homeschooling es un tema que suscita controversia. No en todos los países es bien aceptada esta modalidad educativa, ya que esta es muy mal vista. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26.3, recoge el derecho de los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos.
Los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. En Estados Unidos, el homeschooling es una alternativa reconocida y bastante extendida. En Europa, algunos países también reconocen el derecho a la modalidad de escolarización. Por ejemplo, Italia, Francia, Noruega y Reino Unido. Y en otras partes del mundo como Australia, Nueva Zelanda o Indonesia. El homeschooling sigue siendo una de las alternativas pedagógicas más extendidas alrededor. El homeschooling al mismo tiempo constituye una alternativa ideal, soluciona los problemas del sistema educativo y los resultados suelen ser positivos. Sobre todo, siempre está dentro de la legalidad. El estudiante, al ver un resultado positivo, esto generará más interés en el estudio y un incremento en el aprendizaje. Es que a veces los niños te piden cosas porque los niños realmente quieren aprender, todos los niños quieren aprender y todos los niños pueden aprender cualquier cosa. Lo que pasa es que no todos los padres podemos enseñar todas las cosas y a veces encontrar recursos no es fácil. Encontrar a alguien que les pueda enseñar precisamente aquello que quieren aprender o incluso buscarlo en internet o buscar alguna academia de algo que a lo mejor no existe donde nosotros vivimos, a veces se puede hacer muy difícil. Cuando un niño expresa interés en aprender algo, conviene que esa necesidad se cubra cuanto antes para que no se pase el momento y que se pierda esta oportunidad. A pesar de todo, yo creo que las ventajas siempre son muchas más. No sé si la educación en casa puede ser válida para todo el mundo,